Buenas y santas y muchas tantas, bienvenidos a otro video de 365 días. En la charla de hoy vamos a hablar sobre las metas, los propósitos, los proyectos. Y bueno, empecemos con todo el contexto para que la charla de hoy tenga sentido y les voy a contar desde el comienzo como todo lo que pasó. Yo este año me propuse sacar una línea de productos. Quería realmente comenzar una tienda y empecé a hacer una planeación mensual de qué quería diseñar, cómo lo quería diseñar, cuánto tiempo disponía para diseñarlo. No quería dejarlo al azar, que tuviera un tiempo indefinido, porque sabía que nunca iba a llegar a esa meta si lo hacía de esa forma. Así que me traté de poner fechas, límites, hacerlo muy centrado, no dejar que nada divagara para llegar a esa meta. Y es un proceso que me gustaría decir que funcionó, pero la verdad es que no. Y en parte eso era lo que quería hablar con ustedes este fin de semana, porque creo que a muchos nos pasa eso. Nos planteamos un propósito, ponemos fechas, tratamos de cumplirlas y al final nunca se cumplen. Y creo haber entendido qué pasa y por qué nunca cumplimos nuestros propósitos así, tengamos el plan y tengamos todo lo que necesitemos para hacerlo, pero al final no lo hacemos. Y quiero compartirles esa experiencia y de pronto evitar que ustedes cometan esos mismos errores, que cambien esa estrategia y que todos lleguemos a esa feliz resolución en la que cumplamos lo que nos proponemos, que sentamos esa satisfacción de decir, lo hice. No importa cuánto tiempo lleve, pero lo hice. Creo que una de las principales mañas que todos tenemos es que siempre que tenemos un propósito lo ponemos muy grande, como plantearnos ya el estado final de ese proyecto. Y está bien en cuanto a tener esa meta clara. Sin embargo, hay un gran problema con eso y es que si no se dimensiona de forma realista un proyecto, es muy complicado ver progreso, entender cuáles son los procedimientos que nos llevan a esa meta. Es prácticamente querer empezar una casa por el techo. ¿Qué pasa ahí? Que una de las cosas que me di cuenta en este proceso es que mantener la motivación es muy complicado cuando uno no tiene pequeñas metas para hacer. Y en la medida que ha pasado este proceso, he cambiado mucho esa mentalidad y trato de no ver la meta grande sino la chiquita. Y cambié la estructura que tenía para mis metas, las cambié por pequeños objetivos diarios. Ya no me angustiaba pensando en si la meta grande se cumplía, sino si en las metas chiquitas se cumplían. Y siento que he progresado muchísimo más con eso. Entonces, creo que ese es el primer paso para evitar uno frustrarse y abandonar un propósito o una meta. Porque claro, uno es ambicioso, uno se plantea cosas en las que se visualiza estar y siente ese bienestar de estar en la cima. Pero el problema es que llegar a la cima toma demasiado tiempo, tanto que puede que le gane a uno la frustración que la motivación de lograrlo. Y ahí es donde yo fallé muchísimo. El segundo factor que me di cuenta que obstaculiza mucho cumplir sueños y cumplir metas es no ser lo suficientemente autocrítico para saber qué tan preparado está uno con respecto a esa meta. Y es que, por ejemplo, cuando yo empecé a plantearme hacer los diseños de mis productos, no caí en cuenta que yo no sé diseñar. Y ese fue otro gran impacto para mí. Si tú no sabes hacer algo
y tu meta depende de que sepas hacer eso, pues lo más probable es que no salga porque no lo sabes hacer. Y puede que suene muy bobo, pero es muy importante tener uno en cuenta y ser crítico de las habilidades que tiene uno. Y me di cuenta, por ejemplo, que yo perdí muchísimo tiempo, perdí dinero, perdí tiempo, perdí la motivación, porque cuando llegó el momento de diseñar, oh sorpresa, todo salió un desastre. Y cuando vi el producto fue como, esto es una porquería. Entonces eso es muy importante, uno ser autocrítico y hacer una línea como un mapa del tesoro. ¿Qué tienes que tener primero para poder llegar a la siguiente fase? Y si primero necesitas aprender una habilidad, tener herramientas pertinentes para lo que necesitas hacer, o sea, pensar en todas las posibilidades y en todos los caminos necesarios para llegar a ese fin último, y ahí sí plantearse esa meta. Entonces en mi caso me tocó retrasar absolutamente toda la publicación de diseños, todo hasta que yo aprenda a diseñar, hasta que yo entienda en qué consiste toda la maquetación, el orden, las ilustraciones, el tamaño, porque eso fue otra cosa. O sea, aparte que la encuadernación y el diseño de las páginas estaba mal porque no concordaba como el tamaño de una página con la otra. Al final, por ejemplo, los espacios, los interlineados de mi agenda eran excesivamente gigantes, se perdía mucho espacio, estéticamente era feo. De ahí en adelante ya tuve claro como qué necesito mejorar, y también eso es importante, estar abierto a mejorar. Si te equivocas, no frustrarte, sino pensar, ok, ¿qué fue lo que salió mal de esto y cómo puedo arreglarlo? Y de ahí en adelante siento que uno es más realista con sus propias metas y con sus propios sueños, no por renunciar a ellos, sino por saber qué hace falta para lograrlo y no dar por sentado que uno lo va a lograr solo porque tiene la buena voluntad de hacerlo. El tercer y último paso que les quería compartir de lo que descubrí en este tiempo es algo muy trillado, todo el mundo lo dice, pero realmente es muy importante tener en cuenta, y es la disciplina. Muchas veces he intentado hacer cosas, proyectos grandes, he tratado de apostarle a todo por ese sueño, y la realidad es que no sucede, no pasa, no es lo que yo espero, no es lo que yo quiero. El camino es mucho más impredecible que lo que tus planes y tus ganas de lograr las cosas pueden soportar. Y una de las metas más importantes que una persona con un proyecto puede tener es que cada día cumpla una meta de ese proyecto y no cumplir el proyecto en sí. Si tu día a día no cumples absolutamente nada de lo que te propones, pues obviamente mucho menos va a llegar el futuro. Y creo que la disciplina consiste en eso, no solo en que todos los días uno se pare a la misma hora, hacer exactamente lo que se propuso, en el horario que se lo propuso, con la motivación que se propuso, no solo eso, sino ser consciente que no hay absolutamente ningún sueño que se haga de la nada. No hay absolutamente ninguna meta que se logre solo porque quisiste que se lograra en cuanto a solo deseos, ¿no? No a fuerza de voluntad ni nada, sino, me levanté y ya quise ser, no sé, una estrella de Hollywood, ya lo soy. No pasa así, son años y años y tiempo. Y creo que una de las frases de las ilustradoras que sigo, que me inspiró muchísimo, es que ella hablaba de que muchos de los seguidores que ella tiene le decían como, no, llevo 3 meses esforzándome mucho y no veo el progreso, ¿qué me falta? ¿Por qué no progreso? Y ella se reía y decía, si yo hubiese podido ser lo que soy ahora en 3 meses, creo que sería la persona más feliz del mundo, porque nunca hubiese tenido que sufrir tanto como he sufrido en los 7 años que llevo en mi camino. Y es como, ok, tú crees que te estás esforzando mucho porque lleves 2, 3 semanas, un mes, y ya crees que eso es suficiente para ser
elegible para el éxito, pero la verdad es que las personas que tanto admiramos llevan años y años para verlos donde los vemos hoy de idealizados. Yo les recomiendo mucho para motivarse en ese aspecto que vean videos de artistas que hagan recopilaciones del progreso de años o comparaciones de sus primeras ilustraciones con las últimas. Ese tipo de cosas centran mucho la mente y te da a entender, si yo quiero ser tan buena como esa persona, me faltan muchos años, pero porque me falten muchos años no significa que yo no valore el esfuerzo de cada día. Si hoy mejoré un poquito, y aunque no sea mi ideal, hoy hice la diferencia de ayer. Entonces, bueno, ya para terminar el video, les quiero agradecer pues haberme acompañado, las personas que me han seguido en estos 2 capítulos y en los muchos que vendrán. Y bueno, este es el resultado de la ilustración. Me demoré bastante haciéndola, aunque no parezca. Y esto también espero que sea una motivación para ustedes, acompañarme como en este diario de proceso, porque también es un proceso para mí. Y nos vemos en la próxima semana. Chao.